mira, en términos muy básicos podríamos decir que el TDAH es un trastorno del desarrollo del autocontrol. Es como a mí me gusta definirlo. En ese sentido sí podríamos decir que para lo que se ha investigado del TDAH el nombre es incorrecto. Y por eso también hasta hay esta discusión de si está bien decir TDAH con todas sus letras o nada más decir TDA si no tienes hiperactividad. Pero en realidad creo que el nombre se queda corto. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Gregory Bateson que dice que así como el mapa no es el territorio, el nombre no es la cosa nombrada. Entonces, incluso el TDAH se ha ido rebautizando a lo largo de la historia. Cuando empiezan a hacer las primeras descripciones, que fue precisamente hace un siglo con la gripe española, la epidemia de influenza de 1918 que azotó al mundo así como esta pandemia, empezaron a ver casos de niños que habían desarrollado encefalitis viral como una secuela de la influenza, de la gripe española, y eran niños que después de la infección sobrevivían y eran niños que se mostraban hiperactivos, inatentos, impulsivos, cuando antes no eran así. Y entonces a los pediatras les llamó mucho la atención y acuñaron el término de trastorno del comportamiento post-encefalítico. Un nombre muy grande, pero que hablaba de que esos niños les había cambiado el comportamiento después de una infección cerebral. Después siguieron las investigaciones y encontraron niños que no forzosamente habían sufrido una encefalitis viral, sino que habían tenido algún otro daño cerebral y entonces recibió el nombre de daño cerebral mínimo. Después se estudió en niños que no había una evidencia del daño porque posiblemente el daño era más bien genético, había una herencia, o era un daño que no era posible medir porque a lo mejor había tenido lugar en el ambiente intrauterino y entonces cambió de daño cerebral mínimo a disfunción cerebral mínima. Después en la década del 60 se la llamó reacción hiperkinética de la infancia y en los años 80 finalmente se le empieza a llamar trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero no dudo que en las próximas clasificaciones haya un cambio de nombre y quizás se le llame, como propone Russell Barkley, trastornos del desarrollo del autocontrol, que es la esencia del TDAH, porque hablar de hiperactividad, de déficit de atención, es entrar en terrenos pantanosos y pedragosos que dejan fuera a muchos pacientes.